Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos Mirada Financiera transmitiendo desde el edificio corporativo BCI, el piso número 15, en este martes 18 de noviembre de 2014. Hoy me acompaña Antonio Moncado, economista de BCI Estudios. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido. Hola, Paulina, muchas gracias. En un día donde ha habido un rebote de las bolsas, hay valores positivos en Japón. La verdad que después de haber tenido un rebote a la baja bien importante, hoy el Nikkei está subiendo, es decir, ya subió un 2,18%, el Hang Seng de Hong Kong abajo un 1,13% y Shanghái también descendiendo un 0,71%. En Europa, las bolsas cerraron en azul, el FTSE 100 de Londres avanzó un 0,56%, el CAC 40 de París también tuvo un aumento de un 0,91%, el DAX alemán 1,59%. Hay buenos datos de confianza en Alemania. La verdad que después de estar en indicadores negativos, ahora tenemos indicadores bastante positivos en la economía de esa nación. Y el IBEX 35 de España también hay indicadores positivos, 1,34%. En Estados Unidos, a esta hora, cuando conocimos ciertos datos que tienen que ver con el PMI que fueron peor a lo esperado, tenemos la bolsa que está subiendo. Hay repunte. En general ha habido harto movimiento en el mercado bursátil a nivel internacional. Yo creo que lo más destacable de la jornada es quizás lo de la confianza empresarial en Alemania, pero ya vamos a comentar un poco eso y también lo que fue la noticia quizás más importante de la jornada. En la mañana, la publicación a nivel local del Producto Interno Bruto del tercer trimestre. Exactamente. Terminemos con Estados Unidos, el Dow Jones subiendo un 0,22%, Standard & Poor's 500 también arriba, un 0,42%, Nasdaq 0,51%. En Santiago, el IPSA está subiendo un 0,36%, el IJPA también aumenta un 0,30%. El que cerró con una baja bien importante fue el precio del cobre, un 1%, 1,01% para ser más preciso, de la Bolsa de Metales de Londres, y cerró sus operaciones en $3,03 la libra. El que trepó de una manera importante fue en 6 semanas, fíjate, 598,10 comprador el dólar y 598,4 vendedor. ¿Por qué sube tanto el precio del dólar, Antonio? Tiene que ver, ¿no es cierto?, con la reunión del Banco Central, si sabemos que no va a haber mayores movimientos de la tasa de política monetaria. No hay muchos cambios a nivel fundamental que gatillen movimientos importantes en el tipo de cambio. Lo de hoy día se debió netamente a un movimiento de mercado que muy probablemente va a tender a revertirse dentro de los próximos días. La reunión de política de hoy día en la tarde, a las 6 de la tarde, vamos a tener no demasiados cambios, por tanto no va a influir demasiado en el precio del tipo de cambio para las próximas jornadas. Lo de hoy se debió netamente a un movimiento de mercado muy bien asociado a factores externos que tú también mencionabas al principio, pero que debiera tender a revertirse en los próximos días. Hablemos un poco de la reunión de hoy día. Sabemos, ¿no es cierto?, que ya está el Grupo de Política Monetaria que recomendó mantener en un 3% la tasa, ¿no es cierto?, la tasa de interés. Ahí vamos a tener que haber una lectura entre líneas, o lo más importante en este minuto es el próximo IPOM del Banco Central y sus proyecciones para el 2015. El próximo IPOM no debiera tener demasiadas diferencias respecto a ese tema. Creemos que la proyección para el 2015 no va a tener un sesgo mayor a la baja. Por el momento tenemos que conocer todavía algunos datos del primer trimestre del próximo año para poder ajustar un poco eso. La proyección que hizo el Banco Central para el próximo año, recordemos, está entre 3 y 4%. Todo apunta a que nos vamos a ubicar en la parte baja de ese rango, pero a lo que nos concierne hoy día es la reunión de política. Conocimos ayer los antecedentes de esta reunión, varias menciones, varios párrafos dedicados al tema de la inflación. Recordemos que la inflación en su último registro alcanzó una variación mensual del 1%, lo que nos dejó con una inflación acumulada bastante elevada. Por tanto, debe ser preocupación para esta reunión el tema de la inflación, y junto con eso debiera desviarse la opción de observar alguna modificación en la tasa de política hoy día en la tarde. Todo el mercado apuesta a una mantención en 3% y el mercado descuenta que la tasa de política no va a sufrir mayores cambios, por lo menos durante los próximos 6 meses. Condicional, eso sí, a las fluctuaciones en actividad. Conocimos hoy día el Producto Interno Bruto. Exactamente, el tercer trimestre
trimestre, que fue un 0,8%, la verdad que no sorprendió mucho al mercado. No sorprendió. No se esperaban, ¿no es cierto?, datos muy buenos, y ahí totalizando un crecimiento acumulado de un 1,8% durante este trimestre. O sea, para el año, de todas maneras, menos de 2%, ¿no? Yo diría un tan solo 1,8%, bastante débil la actividad. Tal como decías, no hay demasiadas sorpresas, el mercado esperaba algo más bien cercano a 0,9%. Se corrigió un poco más al alza el Producto Interno Bruto del primer trimestre. Eso también podría generar un poquito más de dificultad para el primer trimestre del próximo año de alcanzar o de hacerlo superar, digamos, en comparación interanual ya para comenzar el próximo año. Pero tal cual como tú dices, un 1,8%, a todas luces vamos a tener un crecimiento este año por debajo del 2%, y un cuarto trimestre que potencialmente por base de comparación, solamente por base de comparación, se vislumbra un poco más favorable que este tercer trimestre. Algo entre 2 y 2,4% es lo que estamos pensando acá en BCI Estudios. Con ese rango de crecimiento para la parte final del año nos quedaríamos este 2014 con un 1,9%. El crecimiento quizás más bajo desde el periodo de crisis entre 2008 y 2009, que fue una contracción, fue un periodo de recesión económica. Este año nos quedamos con el crecimiento más bajo desde ese periodo. Fíjate que también en este informe que entrega el Banco Central explicó que los resultados, ¿no es cierto?, de este PIB de un 1,8% se explica, ¿no es cierto?, por este débil desempeño de la mayoría de los sectores económicos. Por ejemplo, solo pesca y electricidad, gas y agua destacaron por su dinamismo, pero en tantos servicios personales, la verdad que tuvo un incremento moderado, y en contraste la mayor incidencia negativa provino de actividades como industria manufacturera, agropecuaria, silvícola, que son las industrias, ¿no es cierto?, que han mostrado un menor dinamismo durante este 2014. Y uno se abre y empieza a hablar, ya se está hablando sobre el crecimiento para el próximo año, un crecimiento que muchos hablan que el Banco Central debiera bajar su proyección, la tiene entre un 3 y un 4, a menor, a un 2,75, un 3,75%. ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros lo vemos en general, la descomposición que a los economistas nos agrada es la descomposición del gasto, analizar mucho más por componente que constituye el Producto Interno Bruto. La inversión sin duda fue el principal contribuyente en términos negativos de la cifra que tuvimos hoy día, un menos 9,9% interanual en este tercer trimestre. Es quizás la contracción económica en la inversión más importante que hemos tenido en mucho tiempo. Había sido un 5%, lo negativo 5%, ¿no? La anterior había sido 8,4% el segundo trimestre, y el primer trimestre habíamos tenido un menos 5,1%. Perfecto, se me queda en el primer trimestre, que fue el mejorcito de este año. Fue dentro de lo peor, lo mejor que hemos tenido en este año. Bueno, y ahí, como dices tú, eso es lo crucial, eso es lo esencial, porque si la inversión, como ustedes los economistas dicen, lo sustenta todo. Es como de ahí como que empieza el círculo, o vicioso o virtuoso. Así es. Si uno opera, digamos, y abre este componente, este agregado que es la inversión, lo más débil que tuvimos en el trimestre fue sin duda la adquisición de maquinarias y equipos. ¿Por qué es importante fijarse en eso? Porque la adquisición de ese tipo de activos, que son bienes durables, permiten potencialmente tener mejores perspectivas para adelante en términos de la inversión que se podría generar, por ejemplo, en la industria, en minería, en agropecuario, como tú mencionabas, y en otros sectores también de la economía. Esto todavía sigue muy débil, no hay una visión de que esto tienda a mejorar en los próximos trimestres, por tanto vamos a tener una inversión que va a seguir deteriorada por lo menos durante los próximos 2 o 3 trimestres, restando contribución al Producto Interno Bruto, y lo único que está sustentando y que sustentaría un crecimiento para adelante es solamente el consumo de los hogares, que todavía sigue siendo una contribución positiva, y por otro lado el consumo de gobierno, que debiera mejorar el próximo año con este abultado presupuesto que estamos discutiendo todavía en las cámaras. Exactamente, en el día de hoy, ¿no es cierto?, a partir de las 11 horas de este martes, ya se inició en la sala de la Cámara de Diputados la discusión del proyecto de ley de presupuesto para el sector público para el año 2015, por ejemplo, y ahí también, ¿no es cierto?, Hacienda firma un protocolo de acuerdo con la nueva mayoría para acelerar este presupuesto, un presupuesto que tiene más de un 27% en todo lo que es inversión pública. Se dice, ¿no es cierto?, que es un presupuesto expansivo, que es un presupuesto contracíclico, pero la pregunta es, ¿el crecimiento del país se puede sustentar sí y solo sí en inversión pública?
esa es una duda que todavía nos queda y es una interrogante que los economistas hemos tenido siempre. Esta economía quizás un poco más keynesiana, dedicada más a las expansiones del gasto, más que otro tipo de política más expansiva, genera todavía dudas, y la confianza del gobierno es que muy probablemente esa expansión del gasto, ese aumento en la inversión pública va a tener efectos propagadores sobre la economía, aumentos del consumo, mantención en las caídas de los salarios que hemos observado en el último tiempo, pero es bastante pretencioso. Esa es la palabra que yo tildaría el presupuesto 2015, un presupuesto que es bastante pretencioso en términos de los efectos que podría tener para la economía, y todavía quedan dudas e interrogantes bastante importantes si es que eso va a significar un 2015 mejor de lo que hemos tenido hasta ahora. Antonio, con respecto a lo que puede hacer el sector público, por ejemplo, si uno empezaba a analizar o desglosar las cifras de desempleo, que no han sido tan malas en relación a los datos que tenemos, ¿no es cierto?, de los sectores, las cifras, lo hemos dicho en este programa, no muestran la real desaceleración de la economía, con un desempleo de un 6,5%, 6,5 o 6,7. 6,6%. 6,6%, no refleja un poco esta desaceleración. Mi pregunta va, dentro del desglose de la cifra de empleo, ¿no es cierto?, se ve cómo aumenta el empleo del sector público, mucho más que la del sector privado. Sí, eso es un hecho, eso ha ocurrido y en general ocurre en las últimas partes del año, donde en general se renuevan ciertas plantas operativas y también se acelera el gasto de gobierno en la parte final del año para dar cumplimiento a la ley con la cual se ejecutó el presupuesto de ese año en particular. Es un hecho que es estacional, pero si bien es un hecho estacional, Antonio, ¿se ha visto más durante este año o no? En general la ejecución no he visto si ha habido un aumento en particular en ese sector de la economía, que es el sector público. Hemos tenido una aceleración relativamente lenta del gasto. Ahora bien, creo que ese componente no es lo más relevante. Lo más relevante es por qué no ha subido la tasa de desempleo. Y es porque hemos tenido un trasvasije desde una pérdida de ocupados por este lado más productivo, minería, industria, más por el lado de los servicios. Es decir, hemos caído en ese tipo de trabajo, minería e industria, y ha sido compensado por el sector de servicios, que se caracteriza por ser más de empleo femenino. Es decir, también por los empleos por cuenta propia, que también ha tenido un aumento bien importante. Además, los empleos por cuenta propia, pero como lo comentábamos antes, ese empleo de baja calidad no tiene sustento para seguir creciendo, porque, digamos, ya llega a un tope en términos de lo que es la estructura de la economía. Una economía no soporta crecimientos sostenidos en ese tipo de empleo de baja calidad, y lo que debiéramos ver para adelante y para los próximos meses es un aumento en la tasa de desempleo, en la medida que estos sectores que se reflejaron hoy día en la cifra, sectores que son más productivos, más de consumo de bienes durables para la generación de inversión, seguirán deteriorados durante los próximos trimestres. Y fíjate que este panorama también en el día de hoy conocimos este indicador, ¿no es cierto?, que mide la actividad de las regiones, excluyendo a la metropolitana, INACER. Y fíjate que durante el tercer trimestre de 2014, 6 de las 14 regiones registraron un crecimiento negativo. Y obviamente que ahí destacan las regiones de Magallanes, Aysén, Los Lagos y Los Ríos, las que incrementaron su actividad. Hemos visto, ¿no es cierto?, como las regiones del sur de nuestro país ahora están mucho más pujantes que las regiones del norte, que son las regiones más mineras, ¿no es cierto?, donde el desarrollo de proyectos de energía y de esa índola, que hemos visto, de esa índola, han tenido una mayor baja durante este tiempo, pero obviamente que ahí te está mostrando que es algo que no solo la región metropolitana, sino que es todo el país. Hay un informe muy interesante, yo le recomendaría a las personas que nos están escuchando que por favor lo lean, porque entrega una visión bastante certera respecto a la economía, que es el informe de percepción de negocios que hace el Banco Central. Es un informe que se hace trimestralmente, donde la Gerencia de Comunicaciones sale a recopilar información del mundo más real. ¿Está publicado, para decirle a la gente, está publicado en el Banco Central? Está publicado, fue publicado hace un par de semanas la última versión de ese informe, y te entrega un poco más de percepción de qué están viendo los sectores económicos. Y efectivamente el norte, la zona que es característica por la minería, por la industria más pesada, muestra un pesimismo persistente en la generación de nuevos proyectos, y eso preocupa, y quizás por eso impulsó más las cifras de empleo o de actividad durante el último periodo en la parte sur del país, y la parte norte, que es más minería, se encuentra todavía muy deteriorada.
Bueno, vamos a seguir hablando de economía. Ahora vamos a hablar más de economía internacional. Estamos conversando con Antonio Moncado, estudios. ¿Cierto? Estudios de BCI. Así es. Ahí se me perdió tu cargo, por eso que te estaba mirando. Economista, BCI Estudios. BCI Estudios. Prefiero decirlo, sincerarlo, que cometer algún error. Y vamos a hacer una pausa, Antonio, y yo les quiero comentar antes que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted, con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Ya volvemos con más Mirada Financiera. Porque vivimos en la era multimedia, Samsung creó el nuevo Galaxy Note 4 con S Pen, un mouse inteligente en forma de lápiz. Siente la sensación de un lápiz real. Samsung Galaxy Note 4. Do you know? BCI Corporate and Investment Banking. Un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera y yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitisadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Seguimos conversando con Antonio Moncado, economista de BCI Estudios. Vámonos al plano internacional, Antonio. ¿Qué te parece lo de Japón y que en el día de hoy también hay noticias con respecto a esa nación, que el primer ministro nipón decide postergar, ¿no es cierto?, esta alza del IVA previsto para el 2015, que fue lo que generó, la verdad, que una contracción bien importante de la economía, en que técnicamente ya está en recesión Japón. Un aumento del IVA que uno dice que poco IVA pagan, o sea, de aumento de un 5 a un 8%, que generó todo un vuelco en la economía nipona. Estamos viendo una caída de naipes, digamos, de la economía japonesa. Es una economía que viene bastante delicada en términos de sus cuentas fiscales, en términos de las cuentas externas también, y en términos de inflación. En general, todas las variables fundamentales de la economía japonesa han vivido un proceso de largo letargo, por llamarlo así de alguna manera, y esta medida que tomó el gobierno de Shinzo Abe de aumentar los impuestos, hemos visto que generó un impacto bastante negativo en términos de generar o de motivar aún más una contracción económica que se estaba tratando de evitar. Bueno, digamos el por qué lo hizo. Lo primero, para bajar un poco el déficit fiscal que tiene Japón, que creo que es el más grande del mundo, y también para las medidas de estímulo, ¿no es cierto?, que hizo el primer ministro de la economía japonesa para también solventar, ¿no es cierto?, estas medidas de estímulo. O sea, tenían dos objetivos claros, pero la verdad que no les fue bien con eso. No, la contracción que tuvo durante el tercer trimestre efectivamente lo deja en un proceso de recesión técnica. Ahí el gobierno muy probablemente va a tener que poner freno a este cambio tributario que principalmente motivó este deterioro en la economía. Pero en general la economía japonesa no ha mostrado una expectativa positiva. Y eso con la inyección de que más de 700.000 millones de dólares. Incluso con un plan de estímulo importante. Es de las economías desarrolladas que han venido generando planes de estímulo. Ya hemos visto que Estados Unidos, por un lado, generó un retiro de este estímulo. Japón y Europa, que vamos a conversar un ratito más de Europa, vienen por otro lado generando estos paquetes de estímulo que a todas luces parece que todavía no muestran las luces de ser satisfactorios en la economía. Bueno, en Estados Unidos les dio resultados. Les ha dado resultados, pero todavía la Reserva Federal tiene las dudas, porque todavía la tasa de interés se mantiene en niveles mínimos, y eso va a continuar, digamos, por toda la primera parte del 2015 en función de esas dudas. El mercado laboral todavía no responde a la expectativa que tiene la Reserva Federal, por tanto
la tasa de política debiera mantenerse en esos niveles por un buen tiempo. Hablemos de Europa, tú lo dijiste, tenemos una buena noticia, por eso las bolsas en Alemania estaban subiendo de una manera más de un 1%, este índice de confianza del empresariado alemán, la verdad que tuvo su mayor aumento, creo, déjame mirar bien, chequear las cifras, su mayor, revierte la tendencia de 10 caídas consecutivas, la verdad que es un dato importante con respecto a la economía de esa nación. Y obviamente que nuevamente Mario Draghi entrega un mensaje de confianza, asegurando que hará todo lo necesario para alcanzar la estabilidad de precios a mediano plazo. En particular, ha reconocido que el Banco Central Europeo puede incorporar la compra de deuda soberana en el programa de medidas no convencionales, y obviamente que eso inyectó optimismo a los inversionistas. Sí, hoy día tuvimos el indicador que mencionabas, el indicador SCHU de Alemania. En general, las cifras de expectativas son bastante volátiles y se dejan influenciar bastante por los comunicados de la autoridad, en este caso Mario Draghi. Pero en concreto, lo que tenemos en general es un panorama bastante sombrío en Europa. El Banco Central Europeo rebajó sus proyecciones de crecimiento e inflación para el mediano plazo, incluso hasta el 2016. Y el PIB preliminar, Diego, de la eurozona muestra una expansión de 0,2% tan solo en el tercer trimestre de este año. Si bien es un PIB preliminar, todavía quedan dudas respecto a la evolución de Alemania, que es sin duda el principal motor de la eurozona, y en términos efectivos lo que hemos observado en el último tiempo por parte de la autoridad monetaria es netamente un compromiso institucional que debe estar siempre, pero en términos de medidas concretas... No ha hecho mucho, ha anunciado cosas, nada. pero que vamos a hacer, vamos a respaldar, es un poco la tónica que ha tenido Mario Draghi, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando hace algunos años dijo que él iba a salvar el euro de todas maneras? Y fue como un espaldarazo, ¿no es cierto?, a que no se desarrollara un efecto dominó en las economías de la zona euro, pero como dices tú, o sea... mucho ruido, pocas nueces. Si te fijas, Paulina, llevamos cerca de 2 años, poco más de 1 año y medio, de un Mario Draghi que en términos concretos y efectivos, en términos de política pura y dura, no ha aplicado nada muy sustancial. Solamente ¿será como el cuento del lobo después? Muy probablemente puede ser algo de ese estilo, pero si te fijas tenemos un euro que viene cayendo de forma persistente, pero no porque el Banco Central Europeo haya metido medidas sólidas para hacerlo. Tenemos un dólar multilateral que se viene recuperando por un Estados Unidos que está mucho más fuerte, y eso ha generado la caída del euro, pero no han sido medidas propiamente tal desde Europa las que han hecho caer a la moneda. Y ya las perspectivas están por lo menos en nuestra última estrategia cambiaria que hicimos en BCI Estudios, de la visión de un euro que ya se ubica en 1,20 o niveles inferiores de aquí a los próximos 6 meses. Pero eso es una buena noticia para las empresas europeas. Es una buena noticia para los gobiernos y en general para los países que tienen en general un problema mucho más grave con sus cuentas fiscales. Pero en general no es un hecho sustancial que se deba a medidas netas desde Europa, sino más bien a un entorno favorable para una mayor debilidad de la moneda. Y es complejo también el panorama de Europa, como tú dices tú, como hablas del fondo de Mario Draghi, que ha hecho el espaldarazo, pero en medidas concretas no se han visto, sobre todo por lo que pueda o no pueda hacer una política monetaria, porque no lo es todo, lo hemos visto también en nuestro país, que la política monetaria no puede reactivar la economía, si no hay reformas estructurales internas, si no hay un tema relativo al traspaso de la deuda, ¿no es cierto? Porque ese es el problema también, que las restricciones a la deuda que hay en Europa, que los bancos no prestan la plata a las empresas y las empresas no pueden reactivarse si no tienen los recursos para poder echarlas a andar. El último plan de estímulo, T-litro, que nosotros denominamos, que es con un objetivo. Ese objetivo es generar recuperación en la economía europea, a diferencia de los planes de estímulo anteriores, endosan un objetivo que es recuperar el dinamismo en ciertos sectores económicos que están muy deteriorados en Europa hoy día. El sector industrial, por ejemplo, si uno mira las cifras de producción industrial en Alemania, en Italia, en Francia, han mostrado retrocesos persistentes durante el último año. Y son en general los sectores económicos que generan empleo y que muy probablemente con una recuperación van a generar mejores perspectivas para la economía europea. El T-litro lo que busca es que esos sectores económicos tengan financiamiento, pero luces de una aplicación concreta de esas medidas todavía no las observamos y queda desde mi punto de vista bastante tiempo para comenzar a observarlas.
Hablemos de Estados Unidos, que en el día de hoy se conoció una cifra, yo me equivoqué, no era el PMI, era la producción industrial, que muestra una sorpresiva contracción durante octubre, lo cual obviamente que podría estar anticipando, no sé, una moderación del sector empresarial estadounidense durante este cuarto trimestre de 2014, ¿no es cierto?, donde obviamente que hay presiones externas que se posicionan como el principal riesgo. Sabemos, ¿no es cierto?, todo lo que es la tensión geopolítica que hay en la zona de Europa, con Rusia, lo vimos, ¿no es cierto?, en la reunión del G20, que Vladimir Putin se fue antes, ¿no es cierto?, por las críticas que le hicieron sus pares de Occidente. Sí, lo hemos dicho en bastantes oportunidades, lo hemos plasmado en nuestro análisis en el informe diario que enviamos a nuestros clientes. Tuvimos 2 trimestres bastante atípicos para la economía norteamericana. Tuvimos un primer trimestre con una contracción muy importante y un segundo trimestre con un incremento, con un dinamismo desmesurado que generó algunas dudas respecto a cómo va a ser la evolución de la actividad en Estados Unidos para los próximos trimestres. Estamos viendo niveles de normalización en la actividad norteamericana. La producción industrial ha tendido a normalizarse, el consumo ha tendido también a dejar de tener un dinamismo muy exacerbado y en general, si yo tildara la perspectiva para la economía norteamericana para los próximos trimestres, es de normalización, es de una lenta convergencia hacia sus niveles de crecimiento potencial. Ya no vamos a ver estas variaciones tan grandes de actividad que generan ruido, que generan volatilidad en los mercados, y vamos a tener una recuperación lenta en Estados Unidos, muy pausada, hacia niveles de crecimiento potencial de la economía norteamericana. Por tanto, estas variaciones de producción industrial, de consumo, de confianza en Estados Unidos son normales en este periodo de lenta convergencia hacia una recuperación mayor en Estados Unidos. Bueno, eso con respecto a las primeras naciones del mundo, obviamente que nosotros vemos que con gran atención lo que suceda, ¿no es cierto? Pero también vemos con gran atención lo que suceda en China. Hemos tenido, ¿no es cierto?, durante los últimos días, bueno, hoy bajó bastante, de una manera bastante importante el cobre, y eso no solo nos afecta a nosotros como exportador neto de commodities, sino que también nos afecta, ¿no es cierto?, para nuestro Producto Interno. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen con respecto a China, con respecto a la moderación de este crecimiento del gigante asiático? Bueno, ese es un tema que presenta para hoy día, para la economía chilena y también para el 2015, también lo ha dejado plasmado el Banco Central en su informe de política, por lo menos del mes de septiembre, que es el principal riesgo que enfrenta hoy día la economía chilena. Una desaceleración importante en China va a traer sin duda un problema importante para tener un crecimiento mucho más sostenido en el mediano y largo plazo, y vemos con las últimas cifras que hemos recibido desde China que esta desaceleración se está empezando a propagar. Si bien hemos tenido algunos PMI que han revertido un poco más esa sensación, si uno ve en términos más estructurales la economía china, sin duda ya dejamos atrás crecimientos en torno al 8-9% y nos estamos acercando más bien hacia crecimientos entre el 7 e incluso menos para los próximos años. Ahora, lo único que deja un poco más de confianza es que la economía china va a seguir demandando commodities de manera muy importante, no tiene una generación interna de producción de commodities tal que haga caer la demanda externa de commodities, y eso nos afecta de manera directa a nosotros como exportadores de cobre, y las perspectivas para esa demanda todavía se mantienen estables y en niveles sostenibles. Por tanto, esta desaceleración en la economía china no debiera entregarnos un impacto muy significativo. Sí va a generar fluctuaciones importantes en el precio del cobre, eso va a generar fluctuaciones importantes a nivel de mercado, pero en términos estructurales podemos estar todavía seguros de que nuestro principal motor económico, que es la exportación de cobre, va a estar asegurado por lo menos para el mediano plazo. Hablemos, tú hablaste del cobre y hablaste, ¿no es cierto?, sobre la baja que ha tenido en estos últimos días, lo decíamos hoy día en el programa, un 1%, y eso, me acuerdo, cuando uno hacía el análisis anterior, bajaba, ¿no es cierto?, el precio tenía un efecto bien importante con respecto al dólar.
Pero ¿qué pasa hoy día con el dólar? Porque ustedes tienen un rango de trading. Me gustaría preguntarlo porque ya estamos cerca de las vacaciones, estamos cerca de la gente sea pronta, empieza a mirar, ¿no es cierto? Tratando de aprovechar a lo mejor las ofertas del Cyber Monday con respecto al dólar. Y tenemos hoy día un rango bien importante, 594 con 597. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes? ¿Va a llegar a los 600 pesos? ¿Es momento de tomar posiciones? ¿Puede bajar un poco más? ¿Cuál es la recomendación que tú le harías a las personas que nos están escuchando? Nuestro último informe de estrategia cambiaria, que publicamos más bien hace una semana atrás, lo deja bastante claro. Vamos a tener presiones depreciativas en el corto plazo. Es decir, no descartamos la posibilidad que incluso se ubique en torno o ligeramente por sobre los 600 pesos en la medida que tengamos decepciones en cifras de actividad local y Estados Unidos siga mostrando una lenta recuperación en sus cifras. A mediano plazo, más bien en la parte final de 2015, vemos probabilidad de que el tipo de cambio converja hacia niveles un poco más apreciativos, pero por el momento, el corto y mediano plazo es seguir observando depreciación en el peso. Entonces, el que tomó posiciones antes, cuando bajó un poco el dólar, ya está frito, porque aquí obviamente que la perspectiva es al alza. La perspectiva es al alza. Quien compró dólares hace un tiempo atrás va a ver los beneficios de esto, pero más bien hacia la parte final del 2015 esto debiera tender a converger hacia niveles inferiores. Bueno, quienes no compramos dólares vamos a tener que asumir los mayores costos nomás. Eso es lo que queda. Antonio, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Muchas gracias a ti por la invitación. Y así finalizamos Mirada Financiera. Los queremos invitar para que sigan disfrutando de la buena música aquí en Radio Infinita. Nosotros volvemos mañana a las 2 de la tarde. Hasta entonces. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.